Esta mañana estamos con un expositor internacional al cual, nuestra planta docente aprecia, y cada que viene a Sinaloa es un gusto tenerlo por la Facultad de Trabajo Social. Creo que aquí tiene una familia mexicana que en la distancia, cuando él se regresa a Argentina, pues está en comunicación con muchos de nosotras y nosotros. Hay una comunicación cercana y él siempre está manifestando que es un gusto venir a Sinaloa, y para nosotros es un gusto recibirlo en Sinaloa. La conferencia titulada Infancias y Adolescencias en Riesgo, Desafíos Parentales e Institucionales, dirigida a estudiantes de la Facultad de Trabajo Social, tiene una gran relevancia en tanto que con quien trabajamos principalmente pues son con adolescentes, son con niños, infantes, y tener un acercamiento con un maestro, psicólogo, especialista en estos temas, pues aborda a fortalecer los contenidos y la integración de contenidos desde la psicología para aprovecharlos en este hacer del trabajo social. Entonces, maestro Miguel Jorge Lares, bienvenido, le digo de nuevo a Sinaloa. Es un placer escucharlo de nuevo, su sexta vez por estos espacios de la universidad. Ahorita estábamos haciendo un recordatorio. La primera vez que el maestro Miguel estuvo con nosotros fue en 2016, y de ahí en 2017 también estuvo con nosotros, 18 y 19, y lo habíamos extrañado por este tema de la pandemia, que él no podía trasladarse a México, y pues no habíamos tenido oportunidad de recibirlo por esta facultad y por esta universidad, porque también hay otras facultades de la universidad que lo reciben con el mismo gusto que lo hacemos nosotras y nosotros. Entonces, me voy a permitir, una vez haberle dado la bienvenida a esta conferencia, y para darle el tiempo para que sea él quien nos esté hablando esta mañana. Creo que se van a quedar ustedes con una sensación muy agradable después de escuchar esta conferencia. Con el maestro aprendí los conversatorios, ¿sí? El tema de los conversatorios, porque era más cercano, es más conversar con el estudiante más que una conferencia acartonada, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que ustedes van a aprender, y creo que van a quedar, a mí me ha cubierto la expectativa cada que viene, espero que ustedes también. Voy a permitir leerles el currículum del maestro Miguel, pero antes decirle que estoy acompañada por la secretaria académica y la secretaria administrativa, quienes pues de manera constante estamos trabajando para hacer este tipo de actividades que tienen una doble función, ¿no? Que el estudiante se prepare en otros temas, pero también haya ese acercamiento con las otras ciencias y la generación también de constancias. Entonces, maestra Catilde, maestra Nadia, bienvenidas. Y a los maestros, antes que se me pase, antes de leer el currículum, los maestros que nos acompañan, que son responsables de los grupos de segundo año y de cuarto, ¿sí? ¿Por qué? Sí, ¿verdad? Segundo y cuarto. ¿Por qué segundo y cuarto? Porque ustedes están ahorita en una función clave que les puede aportar mucho este tipo de conferencias, este tipo de evento académico. ¿A qué me refiero? Pues están en una institución, están en prácticas con jóvenes, a lo mejor están en escuelas, en jardines de niños, en preparatorias, o con cualquier otra persona que está relacionada con los jóvenes. Entonces, están en la práctica institucional, en la práctica profesional, y por ello la importancia que ustedes escuchen y conozcan este tipo de temas. Pues bienvenidas y bienvenidos todos, maestras, maestros, muchas gracias por acompañarnos. Y ahora sí me permito leerles la semblanza. El maestro Miguel Lares se gradúa en 1981 como psicólogo en la Universidad de Buenos Aires, para luego dedicarse a la práctica y transmisión del psicoanálisis. Se ha desempeñado como supervisor y docente en hospitales y centros asistenciales, también como admisor y coordinador. Formó parte de equipos institucionales de crisis y externación del área infanto-juvenil. Fue asesor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sede en Barranquilla,
Ha realizado labor territorial con investigadores del Colegio Mayor de Antioquía y Universidad de Antioquía en la temática del conflicto armado y los procesos de paz en Colombia. Ha sido profesor invitado en universidades de Chile, Colombia y México. Integra la Red Latinoamericana de Estudios sobre la Violencia con sede en Chiapas, México. Es autor de los libros Infancia y Adolescencia en Riesgo, Desafíos de la Parentalidad, Psicoanálisis aplicado a la infancia, Psicoanálisis aplicado a la adolescencia y Pensar la guerra. Perspectivas desde el psicoanálisis y la historia, así como de otras obras dedicadas a la enseñanza psicoanalítica editadas en Colombia y en México. Actualmente coordina grupos de supervisión clínica, dictando además un seminario dedicado a la enseñanza de Jacques Lacan y otro relativo al psicoanálisis en su aplicación a la niñez y a la adolescencia. Este es una breve semblanza de lo que el maestro Miguel tiene como su formación curricular y les digo, es una oportunidad para escuchar y para aprender muchos aspectos que como estudiantes creo que van a venir a fortalecer esos conocimientos. Maestro Miguel, pues es un gusto, es un placer realmente recibirlo de nuevo. Y ahora, bueno, lo recibí cuando era yo secretaria académica, ahora como directora, pues me siento muy honrada de que haya pensado en regresar a nuestra facultad. Bienvenido. Le vamos a dar el uso de la voz al maestro para que nos diserte esta conferencia y, pues, compañeras, lo dejamos solo para que se sienta él en casa. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Un gusto estar conversando con ustedes. Yo quiero agradecer especialmente a la doctora Gloria Camacho, directora de la Facultad de Trabajo Social, a las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, al equipo docente, a los y las estudiantes, y tal como comentó la doctora, tenemos una historia en común desde 2016, y por eso quiero agradecerle aquí a la maestra Beatriz Cota Elizalde, porque fue ella quien por primera vez me acercó a esta casa de altos estudios, de la mano de una colega llamada Celina Ursuna Gavitia, conocida acá de la maestra. Bueno, tanto Beatriz como Celina como la doctora, culichis de pura cepa, que para mí, tal como dijo la doctora, es regresar a mi casa mexicana, aquí. Y venir a aprender también, no solo a transmitir lo que entiendo podría resultarles interesante, ojalá que sí, sino también a aprender. Porque ¿saben una cosa? Solo puede enseñar aquel que está dispuesto a seguir aprendiendo. Y solamente porque está dispuesto a seguir aprendiendo es que puede enseñar algo. Es lo que encontrarán ustedes seguramente en el cuerpo docente, porque me consta que aquí hay gente, entre los profesores, todos ellos entusiasmados, apasionados, con vocación en lo que hacen. Acá la doctora me presentó muy amablemente, y ustedes habrán escuchado que yo me dedico al psicoanálisis. Entonces me parecía interesante que les contara qué hace un psicoanalista en la Argentina. Porque tal vez ustedes, algunas de las personas que están aquí, fueron al psicoanalista alguna vez, han tomado contacto con esa experiencia, y tal vez muchos más no fueron nunca, pero escucharon, leyeron, vieron alguna película en la cual aparece algún psicoanalista. Entonces, me interesaba contarles sobre mi actividad, cómo se desarrolla en Buenos Aires. Es muy simple. Yo, en rigor, le cuento, doctora, que la doctora Gabriela Jacobo Flores se jubiló,
Sí, bueno, yo también. Nada más que la doctora está en Estados Unidos, seguramente haciendo sus actividades, y yo en Argentina, aún jubilado, en realidad no cambió mucho mi vida, me jubilé de mi vinculación institucional, pero sigo realizando una tarea en forma independiente, y en esa calidad estoy aquí hoy. Y les cuento qué es lo que hago en Buenos Aires. Yo tengo un consultorio que está a 8 cuadras de mi casa, voy en bicicleta al consultorio, porque está cerquita, atiendo a pacientes allí en forma presencial y también recibo a colegas en mi consultorio, otros psicólogos y psicólogas, que vienen a supervisar. ¿Qué significa supervisar? Es una tarea que está bastante extendida en Argentina y es muy interesante, porque se trata de que colegas que están teniendo alguna dificultad con un caso clínico y no encuentran la vuelta o están constatando que hay una traba, algo que dificulta, vienen a conversar conmigo, me cuentan el caso y en la conversación, en ese conversatorio, tal como decía la doctora, vamos esclareciendo algunos caminos posibles y resulta útil. También yo hago una tarea docente, no en la universidad en este momento, sino que hago sobre todo una docencia dedicada a mis colegas. Porque estamos en una etapa de la vida en la cual no solamente atendemos pacientes, sino sobre todo ayudamos a los que ayudan. Porque los que ayudan están recibiendo problemáticas muy difíciles y muy complejas. Entonces, es así que yo coordino grupos de colegas en donde hay psicólogos, psicopedagogas, psicomotricistas, trabajadores sociales también de Argentina, fonoaudiólogos, psiquiatras, gente que le interesa lo que el psicoanálisis pueda aportar como lectura en su labor, que puede ser en el colegio, que puede ser en el consultorio, que puede ser en un área social de un municipio, por ejemplo. Bien, con ellos hago una tarea de docencia. Desde que se impuso la pandemia, ustedes sabrán que todos tuvimos que hacer una capacitación rápida en los dispositivos y en las plataformas, cosas que antes quizás habíamos manejado, pero no con tanta intensidad como ahora. Entonces esto ha facilitado, por ejemplo, que en esos grupos haya colegas de México, compartiendo sus experiencias conmigo, con colegas de Colombia y de Argentina, lo cual resulta muy interesante, porque recién le comentaba al compañero de aquí de la facultad que me tomó una entrevista, que reuniéndonos gente de distintos lugares, México, Colombia, Argentina, que son los tres países que yo quizás tengo más presentes, reuniéndonos podemos descubrir que tenemos problemas en común y también nuestras diferencias, porque cada uno está en su cultura. La cultura colombiana incluso en cada región es distinta, acá en México cada región es distinta, y en Argentina otro tanto. Entonces, ¿tenemos problemas en común? Sí. Y es interesante constatar que tenemos esas dificultades que compartimos. Y también tenemos nuestras diferencias, y en esas diferencias vamos aprendiendo. Yo les nombré la palabra psicoanálisis y les voy a contar algo. Hace poco estuve en Obregón, haciendo una actividad. Y una colega de Obregón me decía que en algunas universidades de México, no en la Universidad Autónoma de Sinaloa, me consta porque aquí estoy y estuve el domingo en la semiescolarizada de Guasave, la Facultad de Psicología. Y he estado también en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Entonces, lo que me decía es que algunas universidades, no las que conozco yo, que mencionar el psicoanálisis y mencionar al diablo es lo mismo. Fíjense qué curioso, ¿no? Pero es así. Y uno se pregunta, ¿por qué habría tanto encono y oposición en algunos lugares académicos con el psicoanálisis? ¿Por qué tanto rechazo? ¿Por qué tanta resistencia?
porque el psicoanálisis no deja de ser una modesta orientación, un humilde abordaje respecto de problemáticas de las personas que ahora vamos a abordar. Pero yo me quedo pensando, ¿por qué tanto rechazo? ¿Saben por qué? Porque el psicoanálisis ha venido a traer una novedad al mundo, y esto ocurrió a fines del siglo XIX, y esa novedad al mundo, ¿saben cuál fue? Se los voy a decir con el título de un cuento. El rey está desnudo. El rey está desnudo forma parte de un cuento de hadas, de un escritor que se llamaba Andersen. Les cuento el cuento para quienes no lo conocen. ¿De qué se trata? Se trata de un rey que era muy presuntuoso con su indumentaria, con sus vestidos. Y se entera que hay unos sastres en la región que pueden diseñar el traje más maravilloso que existe. Entonces el rey, como él presumía con su indumentaria, fue a los sastres y le pidió que justamente le hicieran ese traje maravilloso que estaban diseñando, que fuera para él. Y estos sastres eran pícaros. ¿Qué le dicen al rey? Sí, se lo vamos a hacer. Yo les estoy contando un cuento y fíjense que ya nos estamos ubicando en la infancia. Ustedes me están escuchando como si fueran criaturas antes de irse a dormir. Ya estamos en tema, ¿vio? Bueno, los sastres le dicen al rey, miren, le vamos a hacer ese vestido, pero le tenemos que avisar que esta indumentaria tiene una condición muy particular, y es que es invisible para la gente estúpida. Y es invisible para la gente que no está a la altura de su cargo. El rey se fue, le dijo, bueno, inicien el trabajo. Les empezó a mandar lo que le pedían los sastres, que le pedían cosas caras. Y estos estafadores simulaban que hacían el traje. El rey, curioso, mandó 2 asistentes, precavido, porque dijo, a ver si voy yo y no veo el traje. Resulta que voy a ser un estúpido y no voy a estar calificado para mi cargo. Entonces manda 2 asistentes. Los asistentes, cuando llegan y le muestran el traje que no existía, tampoco quisieron decir que no lo veían, para no pasar por estúpidos. Y así fue como llega el día en el cual el rey va a vestirse. Por supuesto que el rey, cuando ve eso que no existía, tampoco dice nada para no pasar por tonto. Se pone ese traje invisible y sale a la calle. Y cuando sale a la calle, claro, la gente nota que ese traje no existía. Pero imagínense, ¿quién quiere que su vecino le diga que es un estúpido? O que no está a la altura de su cargo. Entonces nadie dijo nada. Hasta el momento en que un niño en la multitud dijo, el rey está desnudo. El rey está desnudo. Desde la inocencia de una criatura. El psicoanálisis no solo ha dicho que el rey está desnudo, sino saben más, algo más ha dicho, algo muy importante. Y les va a llamar la atención del modo que los digo. No solo estamos desnudos, sino que estamos agujereados. Ah, tremendo, porque una cosa es estar desnudo, que ya da cierta vergüenza y pudor, depende con quién, ¿no? Pero otra cosa es estar agujereados. ¿Y en qué estamos agujereados? Miren, si hoy hubiera encontrado en mi cocina un colador, se los hubiera traído para mostrarles. Ese colador donde ustedes lo usan para filtrar las cosas, para mostrarles y les mire, estos somos nosotros, este colador, agujereado. Ustedes se preguntarán, ¿en qué estamos agujereados? Yo les diría en todo, pero sobre todo eso se puede resumir en 2 cosas. Estamos agujereados en lo que sabemos y estamos agujereados en lo que nos satisface. En nuestras satisfacciones estamos agujereados y en nuestro saber también estamos agujereados. Ustedes me podrán decir, pero ¿qué novedad nos trae? Claro que nuestro saber está agujereado, por eso venimos a la universidad, para cubrir ese agujero.
por supuesto, y es muy importante que vengan, enhorabuena que vengan a la universidad, felicitaciones, porque implica una dedicación, un empeño, y además qué lindo que vengan a la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque es un lugar muy alojador y muy cálido. Les cuento que mi facultad no fue para nada así, fue un lugar frío, desangelado y hostil. Así. Entonces yo cada vez que vengo me pongo contento porque noto que acá hay un ambiente donde ustedes están contenidos, alojados, donde tienen contacto con los profesores, contacto, una comunicación. Entonces para mí eso lo veo como si yo fuera un niño, lo veo con entusiasmo y con alegría. Entonces, les decía, el saber agujereado, y ustedes me responden, claro, si venimos a la universidad. Pero si yo les dijera que del saber que les estoy hablando, ese saber agujereado es un saber que le pertenece a cada uno, a cada una de ustedes, que es absolutamente singular, que no está escrito en ningún libro, que no es un saber académico, que no es un saber de la ciencia. Tal vez ustedes tengan idea de qué saber estoy hablando, porque, a ver, voy a hacer una pregunta importante y por favor, sin timidez, me contesta. ¿Quién se ha enamorado aquí alguna vez? Que levante la mano. Bien. Bien. No son tantos, ¿eh? No son tantos. Bueno, para aquellas que se han enamorado alguna vez, del amor vamos a hablar, ¿no es cierto, doctora? Sabrán que cuando encuentran a su amorcito o a su amorcita, cuando parece que los conociera desde siempre, que hubiera descubierto algo en ustedes que nadie más descubrió. Bueno, un saber así es del cual les estoy hablando a ustedes, que está en cada una de las personas, y que ustedes toman noticia de ese saber que los habita de tanto en tanto y a veces de manera bastante inesperada. Y ustedes me dirán, ¿qué novedad que nos trae diciendo que la satisfacción está agujereada? Y claro, sí estamos insatisfechos e insatisfechas. Y eso nos habita y nos interpela constantemente. Es más, un grupo de rock que se llamaba los Rolling Stones, se llama, seguramente lo conocerán, y se hicieron millonarios con una canción en el 60 que se llamaba No puedo obtener satisfacción. O sea, miren si esto se habrá reproducido. Pero bueno, hay gente que gana plata con la insatisfacción. ¿Vieron? Bueno, ustedes me dirán entonces, ¿qué novedad nos trae? Si estamos insatisfechos, si estamos insatisfechas. Pero yo acá también me estoy refiriendo a una satisfacción, la de ustedes, y a una insatisfacción que es absolutamente singular de cada uno y de cada una de ustedes. Y que ningún objeto, nada que venga, que aparezca, ni siquiera les diría que en alguna circunstancia el amor puede recubrir esa insatisfacción. Voy a poner esto como ejemplo en este caso. Yo podría decirles, ¿por qué estoy acá hablando con estudiantes, con directivos, con el equipo docente de la Facultad de Trabajo Social? ¿Sé por qué vine? Yo diría, sí, podría decirles, vine porque me encanta encontrarme con ustedes, compartimos una conversación, después voy a escuchar lo que tengan para decir, me encanta encontrarme acá con la directora, con los docentes. Sé, entonces, sé por qué vine y también sé qué me satisface. Entonces ustedes podrán decir, bueno, pero ahí su saber y su satisfacción están apegados. Usted sabe lo que va a decir, sabe por qué viene y también tiene noticias de por qué lo disfruta. Pero si ustedes fueran mis psicoanalistas, en este, supongamos esa escena, ustedes me están interpelando,
Y de hecho les voy a decir, cada vez que un profesor se pone al frente, ustedes son los psicoanalistas del profesor. Lo están interpelando el profesor. Y para el profesor es un desafío, porque tiene que poner en juego algo muy personal que es su pasión en la enseñanza. Entonces supongamos que ustedes son mis psicoanalistas. Miguel, no de vueltas, diga en realidad por qué le importa venir a la facultad de Trabajo Social de la UAS. Entonces yo ahí les diría, miren, en realidad me importa porque venir acá está vinculado con un juego de mi infancia, con una fantasía que tenía en la niñez, con una demanda de amor. Con una demanda de amor. ¿Por qué? Porque también quien se ubica acá como docente está demandando amor. ¿En qué sentido lo digo? Porque yo estoy hablando y por el solo hecho de hablar estoy demandando que me escuchen. Y esa demanda de escucha es una demanda de reconocimiento. Y la demanda de reconocimiento es una demanda de amor. O sea que lo que ocurre en las aulas universitarias, aunque no lo crean, no es solamente una situación académica, es una situación amorosa. Ahora bien, ustedes miran, ¿por qué usted está acá involucrándonos a nosotros y a nosotras en ese juego de la infancia o en esa fantasía de la infancia? Y yo les diría, porque en este acto yo estoy tratando de recuperar eso que está perdido, eso que es lo más íntimo, lo más personal mío de la infancia. Porque lo más propio, lo más privado, lo más personal de cada una de las personas que estamos acá es la infancia. Y es lo que estamos intentando recuperar todo el tiempo cuando nos relacionamos con los demás, cuando hacemos alguna actividad, cuando la pasamos bien o cuando también no la pasamos bien. Hay un intento de recuperar eso que es lo más perdido. Miren, hay un autor que yo aprecio mucho, que se llama Pascal Quignard, es un autor francés, no es psicoanalista, es un hombre de letras, músico también, que tiene una frase que a mí me encantó cuando la leí. Dice, venimos de una escena en la que no estuvimos. Venimos de una escena en la que no estuvimos. A todas las personas nos falta esa imagen. ¿Cuál es esa imagen? Y la de nuestra concepción, la de nuestro origen. Y yo agrego, para parafrasear a este autor, venimos de una escena en la que no estuvimos, sino bajo la modalidad de la falta, y vamos hacia otra escena en la que no estaremos, sino bajo la modalidad de la falta, que es nuestra muerte. Entonces, si nosotros pensamos que el origen de nuestra concepción tiene que ver con la sexualidad, porque voy a decirlo de este modo, que ya lo he dicho aquí en algún momento, y discúlpenme que en esta casa prestigiosa lo diga de este modo. Nosotros estamos aquí porque una pareja cogió. Fíjense, interesante. Digo, no sé si hay alguien de probeta acá, hay alguien que nació de probeta, que no tuvo ensayo, que levante la mano. Todavía no, pero ya vamos a tener bebés de probetas. Alguna compañera o compañero que diga, sí, yo nací por otros métodos, porque efectivamente es lo que está ocurriendo. Ya desde hace muchos años, ustedes saben que para concebir una criatura ya no hace falta tener relaciones sexuales. Algo que era impensable hace 40, 50 años atrás. Entonces, lo que les digo es, venimos de una escena en la que no estuvimos, sexualidad, vamos hacia otra escena en la que no estaremos, muerte. Sexualidad y muerte son fundamentalmente dos dimensiones que nos agujerean, porque de eso nada sabemos. ¿Por qué les digo esto? Podríamos hablar de sexualidad acá.
He hablado acá en Sinaloa sobre el tema. Me acuerdo una vez que fui a una preparatoria, chicos de entre 15 y 18 años, ¿y de qué fui a hablar con los chicos? De su carrera, de lo que iban a estudiar después. No, le dije, mire, vamos a hablar de dos cosas que a ustedes ahora teniendo 15, 16, 17 años les interesa mucho. ¿Qué es? El amor y la calentura. ¿Qué otra cosa puede interesar a esa edad? ¿Qué otra cosa puede interpelar? La calentura. ¿Por qué la calentura? ¿Por qué la calentura? ¿Por qué lo digo así? Porque la calentura tiene este carácter también disruptivo, de algo que no controlamos. Algo nos gusta, nos cautiva, nos captura y hasta cierto punto no sabemos por qué, pero nos invade y nos envuelve. Yo iba a mostrarles unas imágenes, finalmente no es posible, porque, miren qué casualidad, hoy vamos a hablar de infancias y adolescentes en riesgo, y hoy la doctora, cuando venimos para acá, me contó una situación en la cual estuvo implicada la infancia en riesgo, acá en la universidad. Se perdió una niña. Ustedes habrán enterado, quizás. Qué desesperación, qué susto, qué miedo. Acá la doctora me contó el mal rato que pasaron. Y me comentó también, en una situación tan desesperante como la pérdida de alguien, podremos preguntar acá alguien se perdió de chiquito, de chiquita, que levante la mano, si alguien se perdió. Ah, unos cuantos, ¿eh? Ah, bueno. Mire usted, doctora, tenemos acá gente que pueda aportar su experiencia como criaturas perdidas. Bueno, les digo, qué interesante que justamente la doctora me comentó esta situación y lo importante que fue que hubiera gente que se pusiera al frente de esa situación desesperante y que mantuviera la calma. Y afortunadamente la criatura apareció. Ahora, ¿por qué nos desesperamos si una criatura se pierde? Ahí está la infancia en riesgo. ¿Saben por qué? Porque en nuestra especie humana pasa algo extraordinario, que lo tenemos tan naturalizado que no nos damos cuenta de lo excepcional que es. ¿Qué edad tenía la niña, doctora? 12 años. 12 años. 12 años. 12 años. ¿Lograban el sonido allí? ¿Sí? Ah, buenísimo. Bueno, ahora vamos a... Genial, porque les va a encantar unos videitos que les quiero pasar, sobre todo uno que viene a cuento de la infancia. ¿Por qué nos preocupamos? Fíjense, y le decía, hay algo extraordinario en nuestra especie humana. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que una criatura se cuide a sí misma? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que un niño, una niña, se valgan y se abastezcan por sí mismos? ¿Cuánto tiempo tiene? Muchísimo tiempo. Si ustedes, después les voy a mostrar, si viene con sonido les voy a mostrar esto, porque es muy interesante. Falta el sonido, que sería lo que pone un aporte. Bueno, les decía, es rarísimo. Quien ha estado en el contexto rural, yo lo he estado y me consta que la doctora también en su infancia, hemos estado en contacto con animales, ¿no, doctora? Desde chiquito. Y hemos visto cómo los animales nacen e inmediatamente se las arreglan. ¿Cuánto tiempo pasa? Inmediatamente. Qué interesante, porque yo les hablé de saber, y saben que los animales tienen un saber más adecuado que nosotros. Sin ninguna duda, mucho más adaptado al medio que el nuestro. Nuestro saber es un saber inadecuado e inadaptado para la supervivencia. ¿Por qué? Porque necesitamos de asistencia de la familia durante un tiempo extraordinariamente largo. Es rarísimo eso.
Pero ocurre algo más raro, que así como necesitamos asistencia tanto tiempo, de repente nos encontramos con que hay nenitos, nenitas, chiquititos, chiquititas, que ya empiezan a hablar de una manera compleja, utilizando construcciones gramaticales complejísimas, pero este enano y esta enana no se pueden bastar a sí mismos, sin embargo salen con frases que parece que tuvieran 30 años. Hay una paradoja ahí. Bueno, ¿qué es lo que nos informa esto? Que, aparte del ruido, es que para nuestra supervivencia requerimos de una asistencia sostenida, dedicada y especial desde que nacemos durante mucho tiempo. Y esa asistencia es necesaria porque nacemos en riesgo. Ya el riesgo está desde el inicio de la infancia. Nacemos vulnerables, absolutamente desamparados y frágiles. Y los que estamos acá, porque estamos acá, evidentemente hemos tenido la fortuna de que fuimos recibidos en el mundo por una familia que justamente decidió, a veces ocurre que no, ojo que cuando nace una criatura hay padres que salen como pollitos en fuga, salen disparando. Nada que reprochar, porque efectivamente la llegada de una criatura al mundo es una situación realmente extraordinaria y que le podría decir casi traumática, le podría decir. Está el amor, por supuesto, está la felicidad de ella, pero como decía el fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, tener un hijo o una hija es una felicidad infinita, pero también el comienzo de preocupaciones infinitas, las dos cosas. Entonces, tenemos esta situación nuestra de desamparo absoluto, ahí ya está el riesgo, de entrada. Y ese riesgo que requiere un abrigo, una contención, un alojamiento. Ahora, esa contención y ese alojamiento, ¿es cualquiera? No. Y acá les voy a contar algo que es bastante particular también. Les voy a contar una anécdota, una entre varias que les voy a contar hoy. Hace unos años una colega de Colombia me comenta que va a Guatemala a visitar, enviada por el organismo al cual pertenece, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es una institución oficial del Estado colombiano, del país Colombia, que se dedica al resguardo de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia. La mandan esta colega a Guatemala a hacer como una visita a instituciones. Y va a parar a un orfanato, a visitar un orfanato. ¿Saben lo que es un orfanato? Es un lugar que aloja a criaturas que han sido abandonadas. Y me comenta de primera mano, que es una visita que hizo a Colombia, entonces me comenta esta anécdota, que entra a una sala como si fuera esta y se encuentra con no menos de 100 cunas con bebés abandonados. Imaginen la escena. Impactante. Pero no solo eso, lo que le llama la atención sobre todo no es la imagen de las cunas de los bebés abandonados. Y de hecho, fíjense que el año pasado estaba fijándome en las estadísticas de Guatemala y hay una estadística altísima de violación de niñas. Que yo, o sea, ese dato, estadística arrasadora de situaciones de abuso y violación de jóvenes, de niñas, menores, ese dato lo ligué con esta anécdota, ¿no? Con niños, con bebés abandonados. ¿Qué es lo que le llama la atención a esta colega, además de la imagen impactante? Porque imagínense, una factoría, una fábrica de bebés. Le llama la atención el silencio. Silencio en la sala. Y ahí, como ella es psicóloga, yo también, y hemos estudiado respecto a los cuadros
de la primera infancia, rápidamente estuvimos de acuerdo en que lo que estaría ocurriendo en esa sala es algo que se llama marasmo u hospitalismo. ¿Saben qué es? Es lo siguiente: una criatura entra en la institución. La institución tiene un protocolo, lo alimenta, lo hidrata, lo protege de los estímulos peligrosos, pero nadie lo levanta, quizás. Por ahí le dan la madera, ¿sí? No hay nadie que se dedique particularmente a cada uno de los 100 bebés que están ahí, porque es imposible. La institución tiene un protocolo y seguramente hay gente que está dedicada a su labor. Si ustedes o yo fuéramos a la institución, seguramente estaríamos trabajando ahí con lo mejor nuestro, pero no podremos dedicarnos a cada una de las criaturas de la manera que se requiere. Entonces, ¿qué pasa? Aun cuando un bebé sea alimentado, sea hidratado, se lo cuide de estímulos peligrosos, si no hay una dedicación singular y particular de alguien que levanta a la criatura, le dedica una mirada y una voz, la criatura se muere. Se muere. O sea, fíjense qué otra particularidad de nuestra especie humana. ¿Qué es lo que nos hace sobrevivir? Que somos sociales. No solamente la comida. Somos sociales. Somos sociales, acá dice la maestra. Efectivamente, el enlace social nos permite, y si no está ese enlace social, nos morimos. Por eso les digo a ustedes, futuros y futuras trabajadores sociales, un mensaje para ustedes cuando se gradúen y ojalá que luego puedan hacer una dedicación profesional. Tengan en cuenta esto: ustedes van a atender comunidades, acá las maestras no me van a dejar de engañar, van a atender comunidades vulneradas, con problemáticas complejas, violencia, abuso sexual infantil, situaciones de fragilidad, y ustedes van a ir allí. Entonces, yo estaría contento si de esta charla que tenemos hoy ustedes se quedan con la idea de la importancia fundamental que tiene la mirada y la voz cuando ustedes asistan. Van a ir con un protocolo que le enseñaron a la universidad, por supuesto, y enhorabuena por eso, porque ustedes no van a ir desamparados o desamparadas, van a tener un saber, un protocolo que aplicar, pero no se olviden de esto: van a tomar contacto con gente que, estando en una situación de desamparo o de vulneración, ¿qué van a necesitar? Que la miren y que la escuchen. Les cuento una anécdota acá de México, que está vinculado con un argentino que falleció. Había un cantautor llamado Facundo Cabral. Quizás acá los mayores podrán conocerlo, lo han escuchado. Facundo Cabral le gustaba contar anécdotas. Entonces cuenta que una vez estaba por la calle de la Ciudad de México y había un señor tirado en la calle pidiendo limón. Entonces pasa y el señor le dice a Facundo Cabral: ¿no me daría algo para comer? Y Facundo Cabral, como era sensible, se da vuelta, mete la mano en el bolsillo y le da un dinero. Cuando se está retirando, el señor le dice: ¿me va a dejar comiendo solo? ¿Me va a dejar comiendo solo? ¿Qué hizo Facundo Cabral? Dio la vuelta y lo acompañó el señor a comer. ¿Qué es lo que cuenta Cabral que pasó con el señor? El señor casi no comió. Habló, doctora, habló. Se olvidó del hambre, porque hay un hambre mucho más fundamental, y es que nos escuchen, que nos reconozcan, que nos miren. Por eso le paso este mensaje a futuros y futuras trabajadores sociales. ¿Se solucionó lo del video, chicos? ¿Sí? Bueno, para que usted, de manera simpática, les quiero mostrar unas imágenes de unos chiquitos para que vean cómo justamente estos enanos, enanas,
un archivo que dice trabajo social 1 y trabajo social 2, para que vean de qué manera las criaturas están capturadas por el ritmo, por la cadencia, por la melodía, aun cuando son chiquitos. Mira. Un mes. Fíjense la boca. Es el nieto de una colega mía. ¿Qué? Todo eso, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, mira qué bueno eso también. Mira qué bueno. ¿Y qué más, mi amor? ¿Qué más? Ay, sí, importantísimo. Ajá. Mira qué loco. Bien. Quería que vieran estas imágenes que deben ser familiares para ustedes, esas imágenes, porque han visto a alguna criatura en esa situación. Pero fíjense qué extraordinario cómo hay una captura desde tan temprana edad, incluso bebés recién nacidos, donde ¿qué ocurre? Nosotros, cuando nace un bebé, en la familia, ¿qué hacemos? Levantamos al bebé, acercamos nuestra mirada porque suponemos que el cono de visibilidad del bebé es estrecho todavía. Entonces, ¿y qué hacemos luego de mirarlos? Exactamente. Algo también que nosotros tenemos naturalizado, pero corresponde que lo analicemos eso. ¿Por qué no podemos dejar de hablar cuando tenemos un bebé en brazos? No paramos de hablar. Es más, si acá hubiera un bebé, como pasó una vez, que estábamos acá charlando con estudiantes de la Facultad de Trabajo Social, y había una compañera con su bebé, ¿qué pasó? Estábamos todos mirando al bebé. Y si hubiésemos podido interrumpir la actividad, la interrumpimos y ponemos a hablar con el bebé. ¿Por qué? ¿Qué esperamos cuando hablamos con el bebé? ¿Que contesten? ¿Que respondan? No. ¿Le hablamos seriamente? No. Es como un juego. No sé cómo será acá en México, pero es como un juego. Pero sin embargo nos tomamos en serio hablar con el bebé. Como pasa cuando estamos en la infancia, que jugamos, pero nos lo tomamos en serio. ¿Qué esperamos entonces? Una respuesta, de todos modos. ¿Cuál es la respuesta? La que vieron en la primera imagen. ¿Qué está esperando la doctora ahí? La doctora Paula de Gaisa, la que está ahí, colega argentina, con su nieto. Está esperando una respuesta y la obtiene. El bebé mueve los labios. Fíjense, ¿eso saben de qué es efecto? De la captura del bebé por la voz de la doctora.
y busca la mirada, incluso sonríe, lo cual es bastante precoz porque uno espera que los bebés sonrían entre los 4 y 6 meses, no tan precozmente. Esto es una precocidad. Bien, ¿cómo estamos con el tiempo, doctora? ¿Vamos por la mitad? Más o menos. Digo, para programar. ¿Sí? Bueno, porque quisiera pasar ahora que les hablé de la importancia de la voz y la mirada en la constitución de las personas y el riesgo que implica que esa voz y esa mirada no estén presentes. Y acuérdense que articulé esto con la labor de ustedes, ¿eh? No es meramente teórico, no es meramente académico, es un mensaje directo a la labor y a las prácticas que seguramente ustedes estarán haciendo o comenzarán a hacer. La voz y la mirada, atención, y además la contemplación del contexto en el cual se encuentra la gente. Miren, vengo de Guasave, y en Guasave me comentaba gente del municipio, la secretaria de Salud de Guasave, el drama que están teniendo, doctora, con las cuarterías. No saben, lo ven imágenes. Gente que está viviendo en situación muy precaria. Y ahí van trabajadores sociales, van médicos, y no saben las escenas con las que se encuentran. Son migrantes, infancias vulneradas, gente que está viviendo en condiciones primitivas, como si fuera el siglo, o sea, la Edad Media. O sea que nosotros convivimos con esto, ¿eh? No solo acá, en Argentina también. En Argentina también tenemos esta franja de marginalidad, de vulneración, en una parte importantísima de la población, diría, a nivel planetario, la mayor parte de la gente está vulnerada. Entonces, ahí yo mando otro mensaje también, que es un mensaje, te diría, casi político para mi país también. La importancia de la presencia del Estado, de las instituciones, de la universidad, de los organismos que puedan asistir a esa situación dramática en la cual está la mayor parte de la población mundial. Es así. Pero bueno, les decía, podemos dar vuelta a la página de infancia en riesgo, ir ahora a la adolescencia. Una etapa que para ustedes, las que están acá, o la están atravesando quizás todavía, o recién, o ya tienen un recuerdo, pero reciente. Quisiera empezar a hablar de adolescencia con un caso que me cuentan. Yo creo que les conté que colegas vienen a comentarme sobre casos difíciles. Bueno, una colega me comenta este caso. Escuchen con atención, por favor. Joven de 14 años, muchacha, atendida durante la pandemia. Como esto ocurrió en otro país que no es Argentina ni México, y hace tiempo resguardamos la confidencialidad. Está resguardada, eso es importante también para nosotros, para ustedes y para mí, que resguardemos la confidencialidad de los casos que nosotros atendemos, porque es información privada de las personas. Pero esto está resguardado porque ocurrió hace bastante tiempo y en otro país, que no es ni Argentina ni México. La colega de otro país, la que supervisa conmigo, hispanoparlante, por supuesto. Y comenta, muchacha de 14 años, en la pandemia conecta por teléfono con una psicóloga, porque estaba angustiada. ¿Por qué estaba angustiada? Porque no estaba conforme con su cuerpo. Una temática muy importante en la adolescencia. Toda la vida es importante el cuerpo. Pero en la adolescencia uno se encuentra con un cuerpo que antes no estaba. Y ahí uno se mira más al espejo, se peina, dice estoy conforme, toma el espejito y dice espejito, espejito, ¿quién es el más bello o la más bella del reino?
Y el espejito contesta, tú no eres. Bueno, 14 años angustiada porque no estaba conforme con su cuerpo y también angustiada porque pensaba que no estaba a la altura de lo que la familia esperaba de ella. Algo que también debe ser una temática conocida por ustedes. Porque ustedes están estudiando, están en la facultad, entonces eso genera expectativa en la familia y uno está también cumpliendo con el propio deseo, pero también con deseos familiares, muchas veces, ¿no? Bueno, en estas circunstancias, ¿qué pasa con la chica? ¿Qué es lo que le comenta la psicóloga? Resulta que tenía un frasco, vamos a suponer, se fueron las botellitas, ¿no? Acá está, acá hay una. Supongamos que esto es un frasco. La chica le comenta a la psicóloga que estaba en su habitación con un frasco que aparentemente tenía mucha importancia para ella. ¿Qué es lo que pasa? El frasco se cae y se rompe. ¿Qué es lo que hace la muchacha? Toma un pedazo del vidrio del frasco roto y se empieza a cortar los brazos. Una práctica que comienza ahí, con el frasco roto, y después continúa. No solo eso, también le comenta a la psicóloga, y enhorabuena que se lo contó la psicóloga, le comenta a la psicóloga que está teniendo un impulso muy fuerte de arrojarse por la ventana. Acá en Culiacán he visto que no hay muchos edificios altos, lo cual me encanta, porque es una geografía mucho más amigable que los rascacielos, ¿no? Es mucho más amigable, sobre todo era el nuevo Culiacán, mirando desde lo alto. La ciudad es un paisaje muy lindo, la montaña atrás, las casitas, pero en el lugar donde vivía esta chica, ella vivía en piso alto. Entonces dice, siento un impulso irrefrenable a arrojarme al vacío por la ventana. Entonces, frasco y ventana. ¿En qué me quedé pensando yo después de escuchar a la colega? Y acá les mando otro aviso a futuros profesionales. Cuando escuchamos situaciones dramáticas, pueden sorprendernos, asombrarnos, dejarnos perplejos. Entonces, la primera tarea nuestra es salir del asombro, y de la perplejidad, y de la sorpresa, y de la angustia. Tenemos que estar un poquito blindados. Así como me contó la doctora, que procedió ella en esta situación de la niña perdida, donde la doctora, como corresponde, asumió una tarea de liderazgo, se blindó y dijo, a ver, vamos a calmarnos, vamos a tranquilizarnos, porque si no, si estamos angustiados, estamos afrontados y no podemos hacer nada. Y la niña perdida necesita que los mayores estemos tranquilos, que pensemos. Bueno, les decía, ¿qué es lo que pensé yo cuando me cuentan esta historia? ¿Y qué me quedé pensando? En el frasco y la ventana. ¿Por qué? ¿Por qué en el frasco? Porque el frasco no es cualquier objeto. Vamos a abrirlo a ver si se puede. Esto tiene... ¿Me escuchan ahí? Sí. Tiene buena acústica esto, doctora. El frasco tiene esta estructura. ¿Cuál es? Miren. ¿Qué significa? Que se produce un vacío. El frasco, imaginemos que este es el frasco de la joven. El frasco introduce un vacío que puede ser llenado. Fíjense qué interesante, porque es un objeto que no existe en la naturaleza, sino que lo crea la humanidad, la civilización. Este tipo de estructura, ustedes verán, acá hay una riqueza arqueológica en México inmensa. ¿Qué es lo que se encuentra en las tumbas? Cantidades de frascos. ¿Qué quiero decir con frascos?
potes, vasijas, jarrones, cantidades industriales. ¿Por qué tiene tanta importancia? Las cerámicas. Bueno, porque justamente son lo que le dan la impronta a una civilización. La cerámica, los jarros, y ustedes dirán, ¿por qué será eso? ¿Saben por qué? Porque nosotros mismos somos un plato, somos un pote y una vasija. Y si no, los invito, para quien no haya leído la Biblia, que vayan a la Biblia, las primeras páginas, cuando Dios crea a las personas. ¿Y cuál es la metáfora? La del gran alfarero, con el barro. ¿Qué hace? Hace un pote, que somos nosotros. El pote somos nosotros, el frasco somos nosotros, que se vacía y se llena. Que introduce un más y un menos. ¿Y yo por qué me quedé pensando en el frasco? Porque me quedé pensando, en esta muchachita de 14 años, ¿cuál es el más y el menos? Y el menos es lo que se perdió, que es la infancia. Lo que era de juego ya no lo es. Y ahora las cosas son de verdad. Eso es lo que pasa en la adolescencia, cuando uno se da cuenta que ya no es una criatura. ¿Y qué es lo que aparece como un más? Como algo que intenta llenar ese vacío, eso que se perdió. Bueno, puede tomar distintas formas. Yo le dije, puede tomar la forma de un conferencista. Yo acá estoy tratando de llenar ese vacío que perdí. Pero la muchacha, ese vacío se intenta llenar ¿de qué manera? Le va a llamar la atención, cortándose. El corte es como la aparición de algo, un excedente, algo en más. Es una temática bastante compleja. En algún momento, en otra oportunidad, podremos avanzar sobre eso, pero ustedes piensen lo siguiente. Nuestro cuerpo, de entrada, no es natural. Por eso les decía la importancia de la mirada y la voz. Es un cuerpo que no solamente no sobrevive con la materia, sobrevive con algo intangible. Entonces, ¿qué significa? Que el lenguaje es fundamental para nosotros, como decía acá la maestra, la sociabilidad, que es el lenguaje. ¿Qué significa eso? Que nuestro cuerpo está cortado en rodajas de entrada. Estamos cortados en rodajas, por eso le decía, estamos agujereados, o cortados en rodajas. ¿Por qué? Por el lenguaje. Entonces, me quedé pensando en el frasco, en el más y el menos. Después le voy a comentar algo más sobre el frasco. Y me quedé pensando en la ventana. ¿Por qué? Fíjense qué interesante, ¿no? Esto es una nota a pie de página. Para los que les gusta acá la computación, la informática, y acá todos están con su dispositivo, por supuesto, ya les gusta o no les gusta, depende del dispositivo. Hay un cordón umbilical con el dispositivo en este momento. Parece que fuera una parte de nuestro cuerpo. Si lo perdemos, parece que hubiéramos perdido un brazo. En esa situación estamos. Bueno, allá cuando aparece la era digital, fíjense qué curioso, porque uno de los primeros sistemas operativos se llamó justamente como Windows, ventana. Y ahora estamos nosotros todo el tiempo con una ventanita en la mano. Esta es la ventanita. ¿La ventanita dónde? A otra escena. No es la ventana de la muchacha. Esa ventana es más dramática, porque es una ventana que separa la escena del mundo. Esa ventana que la muchacha decía, me dan ganas de arrojarme por la ventana. ¿Y por qué pensé en la ventana? Porque en la adolescencia justamente se espera de nosotros que si ya no somos criaturas, salgamos al mundo, de la escena de la niñez hacia el mundo. Ahora, podemos salir de muchas formas. Salir tirándose por la ventana es una manera de salir, pero bastante dramática. Digamos, es un modo de salir del cual no volvemos. Nosotros esperamos salir al mundo de un modo que no sea de una vez y para siempre. No que podamos ir, salir y entrar y salir. Y les decía algo sobre el frasco también. Y ya por acá podemos ir por ahí redondeando, porque me va a interesar mucho
escuchar qué es lo que tienen que decir ustedes, si tienen ganas de decir algo, preguntar, o si se les apareció alguna ocurrencia. El frasco. ¿Saben una cosa? Cuando la psicóloga me comenta la escena del frasco que se cae, casi pude escuchar el sonido del frasco que se rompió en el piso. ¿Y saben qué es lo que escuché? No solamente escuché que se rompió el frasco, escuché que se rompió un encantamiento. Al caer el frasco, se rompió un encantamiento. ¿De qué modo? Al modo que ustedes habrán escuchado alguna vez o visto alguna película de Walt Disney, la carroza se convirtió en calabaza. Se rompió un encantamiento. Y les digo una cosa. Acá seguramente ya hay padres y madres, ¿no, doctora? Sí. ¿Cuántos hay padres y madres que levanten la mano? Bien. Para acá, para la doctora, para la maestra. Vuestros hijos e hijas ya pasaron la adolescencia. No. ¿La suya no? ¿Todavía? No, están en la adolescencia, 14 y 15. Bueno, pero estamos ahí, mire, ahí está, interesante. Dígame si para usted es una niña o un niño. 2 varones, ¿Ya están en los 14? 14 y 15. De trabajo, ¿eh? Dígame si para usted, de algún modo, ¿cómo se llaman los niños? Álvaro y Lenin. Álvaro y Lenin. si Álvaro y Lenin, de alguna manera, dejando la niñez atrás, no se convirtieron en calabazas, un poquito. Sí. Dejaron de ser la carroza encantada y se convirtieron en calabazas. Porque me parece que para cada padre, cada madre, ustedes, para sus papás y sus mamás, cuando dejaron de ser niños y niñas, para papá y mamá se convirtieron en calabazas. Se rompió el encantamiento. Y se rompió ese encantamiento que implica que ustedes pasaron a ser un poquito extraños para la familia. ¿Sí? Un poquito como para ustedes mismos, pero para la familia también. Les cuento una última anécdota y ya ahora pasamos al conversatorio, como decía la doctora. Una vez yo atendí a una mamá que me comenta esta escena. Venía a consultar por su hijo de 14 años. Hace mucho ahí. La señora me dice, la señora bióloga, un día estaba trabajando en mi escritorio en mi casa y hay un pasillo adelante y de repente veo que pasa un extraño y digo, un intruso en la casa. Un extraño, pues, y se da cuenta inmediatamente que era su hijo. Para mí esa escena ilustra justamente algo que ocurre en la adolescencia, que aparece un sujeto que antes no estaba. Sí. Es como si fuera un renacimiento. Una muerte y un renacimiento. Una muerte de la infancia y un renacimiento. Aparece un sujeto que antes no estaba con la genialidad que eso conlleva para el sujeto mismo y para la familia. En una etapa en la cual el riesgo, ¿cuál es? Muchísimos, porque es una etapa signada por la angustia ese pasaje en la transición. Porque fíjense, nos encontramos todavía con nuestra familia, en el mejor de los casos, pero no somos los mismos, no somos las mismas. Y somos lanzados al mundo, arrojados al mundo, este mundo que se ha vuelto complejo, hostil, y donde necesitamos encontrar un sentido seguramente, una significación. Y tal vez yo les digo ahora, a ustedes futuros trabajadores y trabajadoras sociales, yo les hablé de la mirada y la voz en la infancia y ahora les digo que la función de la familia en la adolescencia también es muy importante. ¿Por qué? Porque corresponde a los mayores
transmitir un relato en el cual se ligue de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y hoy los mayores, tal como le comentaba recién el compañero periodista, somos los que estamos complicados para transmitir ese relato a la juventud. Por eso, enhorabuena por que ustedes estén acá, porque la institución, la universidad, tiene una función parental también con ustedes, porque lo está conectando con de dónde vienen, sus tradiciones, sus orígenes. Y una última cosita, justamente como la universidad tiene una función de familia, que en este caso no le decía, más aún porque es una familia cálida, que aloja, que contiene, que conversa, no sería nada raro que ustedes se angustien o se depriman aquí. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Si justamente estamos en un lugar de... Me agarró un ataque de angustia y la llamamos a la enfermería. ¿Se acuerdan? Bueno, a mí no me llamó la atención. Primero porque estamos tocando temáticas que a alguien le pueda angustiar. Primer punto. Son temáticas complejas. Y por otra parte, les digo, me ha pasado más de una vez que profesores de la universidad me dicen, Miguel, podemos hacer una reunión porque estamos teniendo chicos y chicas que se angustian en la universidad, se deprimen o tienen también intentos de suicidio y no sabemos qué hacer. Claro, por supuesto, si la universidad, su propósito programático no es ese, pero sin embargo estamos en un momento en la historia en la cual chicos y chicas van a la universidad, acá en Colombia sobre todo también, no tanto en Argentina, quizás justamente porque no es una familia muy contenedora, pero es el marco propicio para que se exprese la angustia de la gente. ¿Por qué me dirán ustedes? Porque por ahí hay gente que tuvo situaciones traumáticas en su niñez y acá en la universidad funciona como si fueran padres que adoptan. ¿Y qué pasa cuando se adopta una criatura que tuvo una infancia difícil? Los padres adoptantes dicen, bueno, ahora ya está todo resuelto. Porque para esta criatura que la pasó mal en la infancia tiene una casa, tiene comida, tiene afecto, tiene lo que necesita. Y sin embargo, es cuando aparecen los problemas en la familia adoptante. Y la familia dice, ¿pero por qué ahora? Bueno, porque justamente cuando la criatura estaba en la situación traumática, estaba ocupada en sobrevivir el día a día. Ahora, cuando llega a un ambiente protegido y hace diferencia con lo que vivió, ahí empieza a leer, como si fuera esa gente que vuelve de la guerra, ¿vieron? Y se vuelve de la guerra y está en la casa y está loco, está chiflado, ¿por qué ahora sí está en un lugar y ya no es la guerra? Bueno, porque mientras estaba en la guerra estaba sobreviviendo. Pero cuando vuelve a la casa empieza a leer y a resignificar lo que le ocurrió en la guerra, que estuvo a punto de morir. Entonces, último mensaje, la adolescencia, y ustedes van a abordar en su labor también, es un momento de resignificación de todo de la infancia. Se resignifican los acontecimientos cruciales de la infancia. Si alguien sufrió un abuso, nosotros esperamos que en la infancia la familia y las instituciones actúen como corresponde, que es dándole marco a esa situación de violencia, denunciándola, recurriendo a la justicia y dándole asistencia a la víctima y a la familia. Hasta ahí bien. Ahora, se trató de una niña, un niño, que la familia, las instituciones hayan procedido como corresponde, que eso es lo que esperamos, porque muchas veces no ocurre que la familia denuncia, no ocurre que se recurra a la justicia, pero si eso acontece, ¿qué es lo que esperamos? Eso no llega a resolver que el niño o la niña, cuando lleguen a la adolescencia, van a resignificar eso que les ocurre y van a tener que hacer algo con eso que les pasó. Y acá aprovecho para pasar un mensaje, ya terminando, ahora sí,
que siempre paso, que ven cuando vengo a la universidad. Ustedes, si se dedican a la profesión, y eso esperamos que hagan, porque Sinaloa lo necesita, México lo necesita, ustedes. Tal como están las cosas, Sinaloa, México necesita trabajadores sociales comprometidos. Si ustedes se dedican a la profesión, van a encontrarse con situaciones, circunstancias de alto impacto. Entonces consideren ustedes tener un espacio para hablar también. Porque si ustedes no resolvieron cuestiones personales de su historia, van a estar menos dispuestos a escuchar y a contener, y a alojar, y a tramitar esas situaciones difíciles que enfrentan. Entonces, fíjense, yo fui al psicólogo, estando en la universidad, a los 21 años. Deber ético. ¿Y por qué? Si yo no resuelvo mis problemas, ¿cómo pretendo colaborar con la gente para resolverlos? Tuve que resolver, en su momento, a los 21 años, a partir de esa edad, con el psicólogo, mientras hacía la carrera. Entonces, tomen en cuenta este recurso, porque nosotros estamos en un enlace, psicólogos, trabajadores sociales, abogados de familia, médicos. Los médicos escuchan menos, que hablan menos también. Pero nosotros, sobre todo ustedes y yo, estamos en una actividad parecida, que es la de asistir a gente que ha estado o está en situaciones de vulneración. Entonces, hay que estar preparado, no solo académicamente, que es importante porque es el encuadre que te va a permitir llegar a donde lleguen de la mejor manera preparados, pero también preparados emocionalmente. Entonces, no dejen de considerar la importancia de tener un espacio personal donde ver que, lo que les decía al principio, eso que no saben y eso que no les satisface, esas cosas propias de cada uno, de cada una, que los habita, y solamente cómo van a poder tramitarlo hablando ustedes con alguien que los escuche. Bien, hasta aquí lo que les quería comentar hoy. Seguramente tenemos muchas cosas para conversar, pero tenemos que hacer un recorte, y me gustaría mucho escucharlas, si tienen algo para decir y comentar, con todo gusto podemos conversar. Chicas, chicos, ¿algún comentario, pregunta que quieran hacer? Levanten su manita. Buenos días. Esa situación que comentó, donde el soldado vuelve de la guerra, me recuerda mucho al momento donde los papás van por los niños a la guardería. Que cuando llegan y dicen, es que no estaba llorando, nomás llegó usted y empezó a llorar el niño. Entonces ahí es cuando el niño empieza a sentir esa protección del padre, o se siente libre para demostrar la frustración que estaba sintiendo. Sí, efectivamente. Mejor no lo podría haber dicho yo. Es así. Es así. Es habitual que justamente el llanto, la queja, el pataleo de las criaturas se dé en ese marco protegido que es la familia, porque es una demanda. Yo le decía, demanda de amor, demanda de atención dedicada a quien la criatura percibe, porque en eso las criaturas tienen una percepción finísima de a quién les afecta eso. La guardería, por más buena guardería que sea, no tiene el mismo nivel de afectación que la familia. Entonces la criatura percibe a quién le importa, a quién dirige esa demanda. Y seguramente, si nosotros nos podemos analizar ese caso de que se repite, que el neno o la nena lloran, se quejan, patalean o están imparables,
hay una demanda, pero además seguramente están denunciando con esa conducta algo que pasa en la familia. Porque los niños y las niñas suelen mostrar con la imagen del cuerpo las cosas que no andan en los padres. Gracias. Gracias. No sean tímidos y tímidas. Digan lo que tengan ganas. Tienen libertad acá para hablar. Absoluta libertad. Así que acá tenemos una joven. Buenos días. A mí lo que comentó de la guardería de los niños me recordó como a las necesidades sociales de la pirámide de Maslow, donde habla desde las necesidades más básicas que tenemos, como tomar agua, comer, hasta las fisiológicas, que es como la de autorrealización, y pues la importancia de que somos seres sociales y de que pues para vivir necesitamos hablar con alguien, tener afecto. Por ejemplo, ahorita en la optativa estamos viendo cómo eran las cárceles antes y cómo algunos métodos que se utilizaban eran como que separar a las personas y que no tuvieran contacto el uno con el otro, y de que cómo eso les afectaba psicológicamente y pues quedaban mal porque al no hablar con nadie, al no estar viendo a alguien, pues eso les afectaba y pues tenían problemas pues psicológicos. El Chapo Guzmán está en una prisión en Estados Unidos, aislado. Yo creo que parte de la pena, además que seguramente porque lo deben considerar una persona extremadamente peligrosa en Estados Unidos, seguramente parte de la pena, no solamente los años que le dieron, sino que también acá como dijo la compañera, la pena también es estar aislado, porque eso es demoledor, es arrasador. Creo que tiene un ratito cada tanto para salir al patio, pero creo, ¿no? Cada tanto puede recibir a la mujer, a sus mellizos, pero interesante que hayas mencionado lo de la prisión, porque eso forma parte de una tortura también, justamente el impedir el contacto social. Y también cuando te escuchaba al principio, se me ocurría algo que tiene que ver con un sistema, porque estamos en una prisión también nosotros, no solamente el Chapo Guzmán, nosotros también estamos viviendo una prisión, de algún modo. Este sistema nos aprisiona también, nos mortifica. ¿De qué manera? Miren, fíjense, lo voy a decir de este modo, y ojalá que esto motive alguna reflexión. Estamos en un sistema donde nos dicen, tú puedes, ¿no? Realízate a ti mismo. Acá se ríe la maestra seguramente. Tú puedes. Como una demanda de que uno, como individuo, salga y se coma la vida. ¿Sí? Todos los mensajes van en esa dirección. Como hacia el individualismo, se podría decir, no tanto hacia el lazo social, no tanto hacia la solidaridad. Entonces acá todavía en México, en Argentina, que tenemos una tradición familiar más fuerte, todavía están esos lazos de solidaridad. Pero el mensaje del sistema es que cada uno se salve y se arregle como puede. Ahora fíjate qué interesante, porque por un lado te dicen, vos podés, sos un individuo y tenés que arreglarte como puedas, pero no te escuchamos como persona singular que sos. Hay una paradoja ahí, porque te impulsan a ser vos como si vos fueras lo único importante y no los demás, pero por otra parte el sistema no te escucha. No te escucha, no te visibiliza. Y saben una cosa, yo tengo una hipótesis respecto a las selfies. Todos nos sacamos selfies, ustedes y yo también. Es así, no vamos a negarlo, ¿no?
culpables todos ahí. Estamos sacándonos fotos. ¿Saben qué creo? Que eso es porque necesitamos aparecer en la imagen, porque el sistema nos invisibiliza. El sistema nos invisibiliza de tal manera que nosotros necesitamos todo el tiempo aparecer en la imagen. ¿Así? Estoy presente. ¿Cómo nos invisibiliza el sistema? No escuchándonos. Por eso insisto, qué importante es que nos escuchemos. Buenos días. En general me llamó la atención pues toda la conferencia. Fue un tema que nunca lo había visto desde esa perspectiva. Yo pensé que iba a hablar sobre niños nada más, pero en sí pues iba dirigida completamente para nosotros. Me llamaron la atención varios puntos. El primer punto es de que como recién nacidos pueden morir por falta de amor y de interacción. Aunque tengan comida y todo, pues necesitan de la interacción humana para subsistir. Y también que, pues sí, no solo necesitamos comida, sino también socializar y el amor en todos sus sentidos. También me llamó la atención la anécdota de la persona que pide que le hagan compañía para comer, pero al final de cuentas solo quería desahogar su corazón con alguien, pues no paraba de hablar. En todo momento quiso pues hablar y dejó que comiera la otra persona. Entonces pues necesitamos de que alguien nos escuche, ¿verdad? Siempre. Gracias. Te agradezco mucho la reflexión y impecable me parece esto que digo. Primero que nada, pues muchas gracias por la conferencia, súper interesante, la verdad. Mi pregunta era sobre ¿qué nos dice usted sobre la importancia de los contextos sociales en la infancia y en la adolescencia? En este caso mencionaba pues que estuvo en varios países, la importancia como de la cultura y de los aspectos externos, porque hablaba como de la crianza o desde que el niño nace, pero lo que hay fuera de, y pues más que nada en la adolescencia, donde se va creando un carácter y se fija finalmente pues lo que va a ser uno ya de adulto. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario. Mira, recién cuando mencionabas lo del contexto social, saben que el año pasado, pues usted estuvo en varios países. En Colombia, en la selva colombiana, se cayó una avioneta en la que iba una familia. Iba la mamá, con el piloto, un mayor más, una nena de 13 años, un nenito de 4 y un bebé. Cae la avioneta, fallecieron el piloto, la mamá y el otro mayor. ¿Quiénes quedaron? La nena de 13, el de 4 y el bebé. En la selva colombiana. Perdidos. ¿Perdidos? No, parece que no, porque resulta que esta familia pertenecía a un clan nativo. Una familia que tenía un origen indígena. ¿Saben qué? Los chicos estuvieron perdidos, no recuerdo qué cantidad de días, pero una cantidad de días que uno dice, híjole, se dice acá, órale, Juan, órale. Estaba toda la Colombia y el mundo también pendiente. Bueno, los chicos aparecieron, sobrevivieron. ¿Por qué? Porque la muchachita de 13 años hizo cargo de la situación. Fíjense, de su hermanito de 4 y el bebé. ¿Por qué? Bueno, porque había estado en contacto con la tradición, con el linaje, con el folclore, con las cosas que fue escuchando de sus mayores que tenían una historia con la selva. Entonces, la prensa decía, están perdidos. ¿Y qué decía el clan nativo? No, la selva los está protegiendo y todavía no los liberó, no los devolvió.
los está acogiendo, los está alojando. Entonces, fíjate vos qué importante el contexto social, ¿no? Cómo permite también, en casos tan dramáticos, la supervivencia. Bien, pues primero que nada, buenos días. Igual agradecerle pues todo lo que nos estuvo compartiendo. Mi pregunta es, ¿cuál sería alguno de los factores de riesgo que existen en Argentina? Si bien sabemos que aquí en México uno de los principales factores de riesgo que existen en la adolescencia pues es la drogadicción. Me gustaría conocer cuáles serían pues allá en Argentina. Muchas gracias por la pregunta. Coincidentemente, la drogadicción, coincidentemente entre Argentina, Colombia y México, la adhesión a grupos delictivos, también. La adicción, ¿por qué? Yo les hablé de la insatisfacción al principio. ¿Qué es lo que promete la droga? Una satisfacción inmediata. Un adormecimiento, una desconexión, una desvinculación del medio. No es raro que pensemos que justamente en la adolescencia, donde el mundo se complejiza, se desencanta, por un lado, de satisfacción inmediata, también de adormecimiento. Y por otra parte, te diría que, sobre todo en la población marginal de Argentina, de Colombia y de México, la adherencia a grupos directivos, ¿por qué? Porque en la adolescencia también tenemos este fenómeno, que es que necesitamos identificarnos con algo. Tenemos un problema con la identidad. Ni que hablar con la identidad sexual, ¿no? Yo leía a tu doctora, me parece que ustedes enviaron un llamamiento respecto a lo que implica las orientaciones sexuales distintas. O alguien que entiende que debe aparecer en la imagen con otra identidad sexual, y el respeto que nos merece eso, la atención, la escucha. Entonces, no es raro que, sobre todo en jóvenes que vienen de familias vulneradas, de una historia de varias generaciones vulneradas, busquen estos grupos, porque estos grupos que proveen una identidad, Una pertenencia. una promesa de que si estás acá, perteneces a algún lugar. Y acá, ¿sabes qué? Acá está claro quién es un hombre o una mujer. Acá no hay dudas. Y acá está el poder, además. Puede ser el dinero, las armas, etc. Entonces, redondeando la respuesta para tu interesante pregunta, tenemos problemas comunes en ese sentido, porque son problemas estructurales que atraviesan las culturas, en este momento de la historia sobre todo. Y en este momento de la historia, mira, aprovecho para una última, ultimísima anécdota que les va a interesar, que tiene también que ver con el vacío que comienza en la adolescencia. Justamente en Colombia, en Barranquilla, hace unos años, acá hay centros comerciales, ¿no es cierto? Se llaman plazas, doctora, plazas. Allá lo llaman centros comerciales. Hay una corporación que administra los centros comerciales de Barranquilla. Se llama Viva. Como si fuera acá, no sé, Telmex, y que también gestiona centros comerciales. Bueno, en Barranquilla, esta corporación hace unos años convoca a las instituciones universitarias, organismos oficiales de
que resguardan el derecho de la infancia, la familia y la adolescencia, para una jornada de reflexión. ¿Por qué? Clarísimo, es una corporación, lo único que desea es ganar plata. ¿Para qué va a convocar una reflexión? Puede ser que tenga una fundación, por supuesto que muchas veces es para evadir impuestos, pero eso es un tema aparte. Pero ¿por qué convocan? ¿Saben por qué? Porque venía ocurriendo de manera recurrente que jóvenes, adolescentes, chicos y chicas se arrojaban al vacío en el centro comercial. Se arrojaban al vacío en el centro comercial. Entonces, pasó de una manera tan recurrente que convocaron a una cosa. ¿Qué está pasando? Que los chicos y las chicas que tienen este lugar de reunión, porque es un lugar para ustedes, seguramente lo es o lo ha sido, un lugar de reunión, de encuentro, se constituyen en el lugar donde se arrojan al vacío. Bueno, ahí yo nuevamente me quedé pensando en el vacío. Y me quedé pensando, ¿no será que estos chicos y estas chicas que se han arrojado, lamentablemente, que han estado en esta situación trágica, cada uno con su problemática singular, pero no será que esto también es un signo de la época? ¿De qué época? Una época en la cual los sentidos están vaciados, hay un vacío del sentido. Entonces yo pensaba, ¿no será que nos están señalando acá con ese gesto? Presten atención porque acá hay un vacío que no se llena y que no hay manera de tramitarlo. Quería hacer una pregunta. Bueno, un gusto aquí hablar con usted. Una pregunta más que nada muy importante. No sé si en Argentina, ¿cómo se le conoce? Aquí en México se le llama generación de cristal. No sé si en Argentina es lo mismo. La generación de cristal, sí, ok. La pregunta es, ¿cómo afecta esta nueva generación de cristal a las infancias y a la adolescencia en riesgo? Ya que, de acuerdo, pasando los tiempos, han surgido más conflictos, más problemas, cuando esta generación pues está más centrada, pues más enfocada, que se le denomina generación de cristal, y que se ha percatado más problemáticas entre infancia, adolescencia. Entonces, ¿cuál es la sugerencia para resolver esta problemática con esta nueva generación que se le llama aquí también como México generación de mazapán o cristal? ¿Podrías, te pido un favor, porque quizás hay diferencias entre Argentina y México, contarme cómo se caracteriza acá esa generación de cristal o de mazapán? Ok, aquí en México conocemos la generación de cristal, las nuevas generaciones como mamás, que nada, que está el niño a inquietud, se podría decir. Tenemos un escenario, como usted lo dijo. Acaba de mencionar un escenario. Entonces el niño está rebeldía, no tiene autocontrol. La mamá pues se debe tener un papá que es la máxima pues supervisión. Entonces, de acuerdo a la mamá y el papá, el niño no le hace caso a la mamá. Las técnicas que utiliza la mamá es como de que, déjalo hacer mejor, déjalo hacer. Entonces, ¿qué sucede? Va pasando que el niño va creciendo y sus actitudes van siendo más rebeldías, confrontando más que nada al mamá o la papá. Entonces, esta problemática que se encuentra aquí en México va a ser mi experiencia y a base de varios datos que pues he tenido, que normalmente las mamás de ahora miran al niño a evitar disciplinarlo, corregirlo en una buena línea, determina mejor hay que dejarlo, déjalo hacer. Entonces, aquí a eso se le conoce más que nada la generación de cristal. Te agradezco la pregunta y te agradezco también que me hayas... ¿Se escucha, no? Te agradezco que... ¿Tu nombre es? Jorge. Bueno, Jorge, somos tocados. Te agradezco que me hayas contado. Sí, esa problemática también está en Argentina. Y ¿sabes una cosa? Lo que a mí me preocupa, que me parece que está vinculado con lo que vos comentás, y acá también un aviso a las mamás y papás de criaturas pequeñas, para que lo transmitan ustedes a su vez a la familia. Es grave
es una catástrofe la exposición de las criaturas pequeñas a los dispositivos. Es el niñero. Es el niñero. Exactamente, acá la maestra dio en la tecla porque yo lo iba a decir de otra forma, pero dijo, pasa a ser el niñero. Fíjate cuánto tiene que ver con lo que vos decís, ¿no? Porque que haga, pero bueno, la pantalla pasa a tener una función parental. Les digo que esto está ocurriendo en este momento. En este mismo momento, chicos y chicas, compañeros y compañeras, hay millones de criaturas pequeñas que están con los dispositivos. Eso es un desastre. Para el futuro es catastrófico, porque vamos a tener en el futuro criaturas que crezcan con una dificultad grave en el lenguaje, con una dificultad para el lazo social, con falta de empatía, con falta de sensibilidad, con falta de consideración. Y ojo, porque esos pueden ser los que nos gobiernan en el futuro, ¿eh? Y atención, agárrense fuerte, porque si ocurre esto, estamos en graves problemas, ¿eh? Porque si alguien asume como gobernante nuestro que no tenga sensibilidad, que no tenga empatía, que no tenga consideración por el otro, atención, porque estamos en graves problemas. Entonces, coincidentemente con tu pregunta, digo, la exposición de las criaturas pequeñas a las pantallas es como si el orfanato entrara en la casa. ¿Vieron que hablamos del orfanato guatemalteco? Bueno, ahora fíjense, el orfanato guatemalteco entró en una familia y está instalado ahí. Es un orfanato. ¿Por qué? Porque en la pantalla está todo escrito. Hay un protocolo. Eso no es un juego. Eso no es un juego para las criaturas. No lo es. No lo es. Es como dijo acá la doctora, una niñera, pero una niñera automatizada. Y como les dije al principio, si nosotros, en lugar de encontrar una familia cuando nacimos, hubiéramos encontrado un dispositivo, nos morimos, no sobrevivimos. Entonces, de ahí la gravedad de la pantalla, que podría estar en correspondencia con lo que usted comentaba de la generación de cristal. Acá está otro micrófono. Muy bien, maestra, gusto escucharlo de nuevo. ¿Qué les pareció la conferencia? Creo que la forma de abordar una temática tan cotidiana, con la que convivimos de manera diaria, hace la diferencia y también nos lleva a muchas reflexiones. Cuando usted me preguntaba que si yo tenía, mis hijas habían pasado la adolescencia, yo dije gracias a Dios. Dije gracias a Dios, porque ciertamente la adolescencia, y veía, y mientras escuchaba los comentarios, reflexionaba de esto. Ciertamente mis hijas ya tienen 21 y 24, pero fíjense, ahora tenemos una vida que ustedes conocen muy bien, que dice, bueno, no se van de la casa, pero viven en una categoría que le llaman roomies, o roomie, ¿sí? Entonces, ya no hay autoridad porque yo ya estoy mayor de edad. No está la autoridad de la madre sobre la menor de edad, responsable de ellas, pero sí hay una autoridad todavía y se nota, pero ya cada quien toma sus decisiones porque son mayores de edad. Entonces hay unas intrusas que yo no conocía y yo también me voy a convertir en una intrusa para ellas. Entonces imagínense el contexto en el que de repente podemos reflexionar con estos eventos académicos, con estas conferencias como la que nos trae el maestro Miguel. Y por ello les digo, el próximo año o en noviembre, que es su segunda visita o vuelta por el mundo de la academia, aquí lo vemos de nuevo. Entonces
Me voy a permitir entregarle la constancia de esta conferencia al maestro Miguel y la leo en su contenido. La Universidad Autónoma de Sinaloa. La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Facultad de Trabajo Social, otorga la presente constancia al licenciado Miguel Jorge Lares por su disertación en la conferencia Infancias y Adolescencias en Riesgo, Desafíos Parentales e Institucionales, dirigido al estudiantado de la Facultad de Trabajo Social el día 8 de febrero del presente año en el auditorio doctora Marcela de Jesús Vergara Jiménez. Al pie firma, doctora Gloria Isabel Camacho Bejarano, directora de la Facultad de Trabajo Social Culiacán. Bien, pues, muchísimas gracias. Entrego. Muchas gracias a usted. Y les vamos a pedir que nos acompañen para la foto aquí, que se pongan de pie y que llenen el